Hola chicos, ¿cómo están? Es un enorme gusto saludarlos el día de hoy. Espero que se encuentren muy bien, que ustedes y sus familiares estén gozando de muchísima salud, que es lo que más se pide y más se añora en estos momentos, que esté todo bien en su hogar. Hoy martes, corazones, hoy ya llegamos al día martesito y vamos a ver la lección correspondiente a este día martes. Si ustedes recuerdan la clase del día de ayer, estuvimos viendo un temita muy interesante. Empezamos a platicar de los derechos humanos desde el enfoque internacional. Vimos cómo se protegen, cómo se vela los derechos humanos, pero desde un enfoque internacional. Hablamos entonces del nacimiento del sistema interamericano de los derechos humanos. Hablamos, por supuesto, de las causas que llevaron a la creación de este sistema interamericano de derechos humanos. Hablamos de las características que deben de tener los órganos internacionales encargados de promover y proteger los derechos humanos del ámbito interamericano, es decir, de América, ¿verdad? Hoy vamos a ver los documentos básicos que conforman al sistema interamericano de derechos humanos, es decir, los documentos básicos que conforman el sistema de protección de derechos humanos en los países de América. Recuerden que dijimos que estos países firman tratados internacionales, pues se dan cuenta que los derechos humanos no son solamente un asunto local, sino también su importancia es internacional, y por ello pues vamos a estar viendo los documentos básicos que dan vida, que dan finalidad, que dan acción al sistema interamericano de derechos humanos. Vamos a empezar. Uno de los documentos básicos que da vida y que hace existir al sistema interamericano de derechos humanos es precisamente la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Esta declaración, chicos, es firmada y es ratificada por varios de los países que conforman el continente americano, y por ende es un documento básico que da vida al sistema interamericano de derechos humanos. También se conoce como la Declaración de Bogotá, pues fue ahí celebrada, ¿verdad? En el año de 1948. En el año de 1948, esta Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre pues se celebró en Colombia, y por lo tanto, pues se le conoce también como la Declaración de Bogotá, ¿verdad? Bueno, ¿cómo se conforma? Esta declaración, chicos, se conforma por 38 artículos. Está muy cortita, no es muy larga. Incluso si ustedes la quieren leer, la pueden buscar en internet, no es muy larga. Se conforma por 38 artículos, y como todos los documentos de su tipo, de su índole, pues más que ingresar al análisis de la protección procesal de estos derechos, se dedica a enunciarlos, mejor dicho, ¿verdad? Hace una enumeración de estos derechos y deberes que tenemos como hombres en el continente de América. No es que los examine, sino los enuncia nada más, ¿verdad? Obviamente hay documentos que amplían esta declaración americana de los derechos y deberes del hombre. Hay documentos que amplían esta declaración, sin embargo la declaración solamente se encarga de enunciar precisamente los derechos y deberes del hombre. Por ejemplo, chicos, esta declaración engloba derechos como que todos los seres humanos tenemos derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad, derecho de igualdad ante la ley, derecho de libertad religiosa, derecho a la Constitución y a la protección de la familia, derecho a la educación, derecho al trabajo y a una justa retribución, derecho de reunión, tenemos deberes también, deberes ante la sociedad, deberes para con los hijos y los padres, deberes de instrucción, deberes de sufragio, es decir, de votar, ¿no? Deberes de votar, deberes de servir a la comunidad y la nación. Esto hace referencia a prestar el servicio militar,
deberes de asistencia y seguridad social, deberes de pagar impuestos, deber de un trabajo, de tener un trabajo para tener ingresos, etcétera, ¿no? Si ustedes quieren y les interesa leer esta declaración de los derechos de los derechos y deberes del hombre, firmada en el año de 1948 en Bogotá, búsquenla en la página de la ONU o en internet, en cualquier plataforma la pueden encontrar. Otro de los documentos básicos también del Sistema Interamericano de los Derechos Humanos, de este sistema que fue conformado por ciertos países con la finalidad de velar por los derechos humanos a nivel continental, a nivel del continente americano, ¿verdad? Bueno, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos es otro documento básico. Repito, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Esta fue adoptada en el año de 1969, chicos. Para ser exactos, fue adoptada y firmada en el año de 22 de noviembre de 1969. También se le conoce como el Pacto de San José a esta Convención Americana sobre los Derechos Humanos. También se le conoce como el Pacto de San José porque fue firmada precisamente en San José de Costa Rica, ¿verdad? Entra en vigor 9 años después de su adopción, chicos, o sea, tardó todavía para entrar en vigor, es decir, entró en vigor hasta el año 1978, en el que culminó su proceso de ratificación. Se compone por 82 artículos. Ya les había dicho que para que un tratado internacional, esos documentos básicos que estamos viendo, estas convenciones, son precisamente tratados internacionales en materia de derechos humanos. ¿Por qué? Porque recogen la voluntad de varios países que se obligan, que contraen obligaciones y derechos mutuos, ¿verdad? Solamente que estas obligaciones y derechos son en virtud de los derechos humanos. Bueno, ya les había comentado que para que un tratado tenga validez o sea obligatorio para las partes, es necesario no solo firmarlo, sino también ratificarlo. La ratificación hace referencia al hecho donde vuelves a decir que sí, una vez ya lo firmaste. Tú lo firmaste, por ejemplo, aquel que se encarga en el país, quien se encarga de firmar tratados internacionales es el Poder Ejecutivo, es decir, el presidente de la República. Ya lo firmó, aceptó. Pero ese tratado debe pasar por un proceso de aprobación en materia de nuestro país. Una vez que pasa por ese proceso de aprobación, que lo tiene que aprobar el Senado, ya se ratifica. Es decir, ya lo aprobó el Senado, entonces todos decimos sí, todos estamos de acuerdo, ratificamos ese tratado. Bueno, en el caso de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, también llamada Pacto de San José, tardó mucho tiempo en ratificarse, por lo tanto, por eso es que tardó más de 9 años en entrar en vigor. La Convención Americana sobre Derechos Humanos también enuncia varios derechos. Vamos a ver algunos. El derecho a la vida, por ejemplo, el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, derecho a la integridad personal, prohibición de la esclavitud y servidumbre, derecho a la libertad, garantías judiciales, protección de la honra, de la dignidad, libertad de conciencia, libertad de pensamiento, protección a la familia. También tiene deberes, también tiene cierto tipo de deberes, ¿verdad? Con la familia, con la comunidad, con la humanidad. Y también este Pacto de San José tiene un apartado en el que establece cuáles son los medios de protección de estos derechos humanos, es decir, cuando hay una violación, ¿quiénes han de ser competentes para conocer los derechos humanos, para conocer de la violación de los derechos humanos? Y obviamente establecer un culpable va a ser la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. También este Pacto de San José habla acerca de las composiciones de la Corte o de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. La Convención Americana sobre los Derechos Humanos, también llamada Pacto San José,
constituye uno de los tratados internacionales y uno de los documentos básicos más importantes para el sistema interamericano de los derechos humanos, porque es a partir de esta convención, de este tratado internacional, que se da vida a organismos interamericanos de protección a los derechos humanos. Es decir, en caso de violación, ya se sabe que hay una corte a la que se acude para que esa corte pues diga quién es el culpable en virtud de las pruebas presentadas, ¿no? Por eso es tan importante. Bueno, también uno de los documentos básicos del sistema interamericano de los derechos humanos es la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. Repito, Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. Esta convención se llevó a cabo y se firmó en la ciudad de Cartagena de Indias, en Colombia, el 9 de diciembre de 1985 y entró en vigor hasta el 28 de febrero de 1987. Es uno de los tratados internacionales también muy importantes porque a partir de ello se empieza a prohibir cualquier tipo de actuación que tenga que ver con la tortura o con los tratos deshumanizados. Lo que pasaba, por ejemplo, antes en las cárceles, ¿no? Lo que pasaba cuando atrapaban a una persona que era sospechosa de haber cometido un delito, con tal de sacarle la confesión, les pegaban, los torturaban, y bueno, esta convención intenta acabar con todo ello, ¿verdad? Bueno, otro documento básico, chicos, que vamos a ver es el protocolo adicional a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Repito, chicos, protocolo adicional a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Tal como su nombre lo indica, chicos, este documento básico es adicional a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, se adiciona con la finalidad de profundizar los temas que ahí se ejecutan, y esta se adiciona para tratar temas de derechos económicos, sociales y culturales, ¿verdad? El 17 de noviembre de 1988 entra este protocolo, ¿verdad? Se adopta este protocolo, pero entra en vigor hasta el 16 de noviembre de 1999 por el mismo proceso de ratificación que tienen que pasar todos los tratados internacionales. A este protocolo también se le conoce como el Protocolo de San Salvador, ¿ok? Bueno, seguimos. Otro de los documentos básicos para la consecución y funcionamiento del sistema interamericano de los derechos humanos es precisamente el protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la abolición de pena de muerte. También se adiciona, ¿verdad? Se adiciona este protocolo para tratar un tema en específico que advierte que podemos encontrar en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, la pena de muerte. Este protocolo que les estoy mencionando dice abolición, es decir, prohíbe, descontinúa la pena de muerte. Este tratado internacional fue firmado por Estados Unidos, pero no fue ratificado. ¿Qué quiere decir? Para Estados Unidos no es obligatorio, por lo tanto Estados Unidos sigue aplicando la pena de muerte en su sistema jurídico, ¿verdad? Bueno, este protocolo a la Convención sobre Derechos Humanos relativo a la abolición de la pena de muerte entró en vigor el 28 de agosto de 1991. El 28 de agosto de 1991 entra en vigor este protocolo y pues como su nombre lo indica, chicos, tiene por objeto ¿qué? Descontinuar, abolir la pena de muerte en el continente americano, y en ese tenor pues los estados partes se obligan a no aplicar en su territorio la pena de muerte, ¿verdad? Ni a ninguna persona sometida a su jurisdicción, a su mandato. Sin embargo, como les decía, Estados Unidos no firma este protocolo
no ratifica este protocolo. Por lo tanto, Estados Unidos, para Estados Unidos no es obligatorio, y Estados Unidos sigue aplicando la pena de muerte como castigo a algunos delitos, como pena a algunos delitos, ¿verdad? Bueno, nos vamos al siguiente documento básico del Sistema Interamericano de los Derechos Humanos, ¿sale? Ya casi terminamos, chicos, nos faltan 5. Bueno, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que vemos que en la realidad pues sigue muy latente, sigue sucediendo, y por ende la importancia de tratar este tema. Otro de los documentos básicos entonces es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Bueno, la OEA, la Organización de Estados Americanos, aprobó este tratado el 9 de julio de 1994, ¿verdad? Se celebró en Brasil este tratado, esta convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, y se le conoce también como Convención Belém do Pará, porque así se llamaba el lugar donde se firmó en Brasil, ¿verdad? Bueno, nos vamos al siguiente. Bueno, esta convención, como su nombre lo indica, pues lo que necesita, lo que quiere, su fin es frenar la violencia contra la mujer en cualquiera de sus formas. Sabemos que puede haber violencia física, violencia moral, violencia sexual, etc. Entonces, eso lo que quería era frenar la violencia en cualquiera de sus formas. Bueno, nos vamos entonces con el siguiente documento básico, que es la Convención Interamericana sobre la desaparición forzada de personas. Esta también fue aprobada por la Organización de Estados Americanos, entró en vigor el 28 de marzo de 1966, también fue firmada en Brasil, esta Convención Interamericana sobre la desaparición forzada de personas. ¿Cuál es su fin de esta convención? Pues eso, ¿no? Frenar los hechos y actos que den lugar a la desaparición de personas sin su voluntad. Generalmente la desaparición forzada de personas es comparada a los levantones. Las personas son levantadas sin decir agua va, y pues muchas veces torturadas, vendidas, muertas. Entonces eso también se trata de frenar a través de esta convención. Como lo que pasó en Ayotzinapa, ¿no? Como lo que pasó en Ayotzinapa fue eso, desaparición forzada de personas. Bueno, nos vamos a la convención, al siguiente documento básico, que es la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. Repito, Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas que padecen discapacidad. También fue aprobada por la Organización de Estados Americanos, fue firmada en la ciudad de Guatemala, que está aquí a algunos pasitos nada más. Entonces fue firmada ahí en la ciudad de Guatemala, y ese instrumento tiene como objetivo precisamente el prevenir y eliminar todas las formas de discriminación contra las personas con alguna discapacidad, así como asegurar la plena integración de estas personas a la sociedad. No es una mentira que dentro de nuestro entorno hay personas que nacen, que por accidentes de la vida, pues se les van formando cierto tipo de discapacidades, o lo que conocemos como personas con discapacidad. Pueden ser discapacidades emocionales, mentales, físicas, motrices, cerebrales. Bueno, hay un montón de discapacidades. Sin embargo, esta convención lo que intentaba era eliminar cualquier forma de discriminación contra las personas que tenían alguna discapacidad o alguna capacidad especial. Y decían que, bueno, esta convención lo que intenta es precisamente eso, frenar esa discriminación, porque recordemos que no importa nada. Nosotros somos titulares de derechos humanos siempre y cuando seamos humanos. Entonces, se nos debe respetar, la discriminación está prohibida, y si tú cometes discriminación, bueno,
puede ser culpable de un delito según el sistema interamericano de los derechos humanos, ¿verdad? Otro de los documentos básicos, chicos, del sistema interamericano de los derechos humanos es precisamente la Carta Democrática Interamericana. Repito, Carta Democrática Interamericana. Tal como su nombre lo dice, este documento pues también hace referencia al continente americano, ¿verdad? Y se celebró en Lima, Perú. Ahí fue el lugar donde se celebró. Y reconoce prácticamente que los pueblos de América tienen derecho a ejercer una democracia, ¿verdad? Y los gobiernos tienen la obligación de ejercer esa democracia y promoverla, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Cómo hacemos la democracia en nuestro país? Tomando decisiones, chicos. ¿Cómo? De forma demócrata, de forma consensada. Todas las opiniones son tomadas en cuenta, ¿sale? Entonces, de forma consensada. La democracia la ejercemos en México, por ejemplo, a través de nuestro voto. Por cierto, el 6 de junio son las votaciones, entonces a través de ello es que nosotros elegimos a nuestros gobernantes y ejercemos nuestras libertades políticas, ¿va? Democráticas. Bueno, otro de los documentos básicos, chicos, es la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión. Repito, Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión. Y esta se trata de una declaración adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? ¿Cuál es el fin de esta convención, de esta declaración? Pues proteger efectivamente la libertad de expresión en toda América. Que nuestra expresión no fuera coartada, no fuera violentada, sino protegerla en todo el continente americano. El último documento básico que da vida al sistema interamericano de los derechos humanos es precisamente el documento que contiene los principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad en las Américas. Voy de nuevo. Principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de su libertad en las Américas. Las personas privadas de su libertad, chicos, para aclarar, son aquellas personas que se encuentran precisamente recluidas en un centro penitenciario, es decir, en una cárcel, ¿verdad? Estas personas tienen cierto tipo de derechos, no cierto tipo, son humanos y tienen derechos. Y además tienen derecho a una reinserción social, a que puedan reinsertarse en la sociedad ya cambiados, ya mejorados, ya siendo individuos que van a sumar a la sociedad en lugar de restarle. ¿Y cómo se va a hacer esto, chicos? A través de enseñarle principios y buenas prácticas a los que están privados de su libertad. Bueno, chicos, eso es todo lo que vamos a ver el día de hoy. Antes de terminar, quisiera decirles qué países forman parte del sistema interamericano de los derechos humanos. Países que forman parte del sistema interamericano son, por ejemplo, Argentina, Barbados, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Suriname, Uruguay y Venezuela, entre otros. Si se dan cuenta, en todos estos países, por ejemplo, no hay pena de muerte. ¿Por qué? Porque así lo indica el sistema interamericano de los derechos humanos. Cuídense mucho, chicos. Nos vemos la próxima clase. Como siempre, un gusto enorme saludarlos. Cualquier duda que llegaran a suscitarse acerca de la clase, ya saben que con mucho gusto los atiendo. Pregúntenme. Nos vemos, chicos.